El cartel de Sinaloa le dio $500,000 para financiar la campaña presidencial a López Obrador, a cambio de, si es que ganaba, dejarlos influir en la designación del procurador, o sea, del fiscal, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar a las operaciones de la DEA en México. El tema de la investigación de Hernández y de las relaciones de AMLO con los traquetos, en realidad tiene que ver, y la verdad es que mucho, con algo en lo que Ecuador está metido en estos días, yo diría que en estas horas. Y hasta la semana pasada, la canciller Alicia Bárcena insistía en que Ecuador debe entregarle a Glass, y usaba esa palabra, Ecuador debe entregarnos a Glass, como si Glass ya fuera de ellos por el hecho de haberle concedido un asilo político. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Me encuentro en Harvard. Fui invitada a participar en un panel para explicar por qué el sistema criminal que ha mantenido bajo su yugo a México en los últimos lustros, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo intacto, impune. ¿Quieres saber por qué López Obrador abraza a los narcos? Ella es Anabel Hernández, una muy prestigiosa periodista mexicana. Y para responder esa pregunta que está planteando en ese audio, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador abraza a los narcos? Anabel Hernández ha escrito un libro entero, un libro que se titula La historia secreta. Y justo esta semana, coincidiendo con el inicio del proceso por el litigio entre México y Ecuador en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Anabel Hernández publicó una columna en la Deutsche Welle, que es el medio público alemán. Hay un canal de televisión, la Deutsche Welle, y tienen este medio digital donde hay columnistas de opinión, entre ellos Anabel Hernández. En esta columna que se publicó el lunes de esta semana, Anabel Hernández cuenta sobre los encuentros directos que tuvo Andrés Manuel López Obrador con integrantes del cartel de Sinaloa, y cuenta sobre los $500,000 que le dieron para financiar su campaña presidencial en 2006, a cambio de, lo que ella cuenta, ¿no? A cambio de dejarlos de influir en la designación del Procurador General de la República. El Procurador General de la República es el equivalente al Fiscal General de la Nación en el Ecuador, del Estado en el Ecuador. Entonces, según esta historia que cuenta Anabel Hernández, el cartel de Sinaloa le dio $500,000 para financiar la campaña presidencial a López Obrador, a cambio de, si es que ganaba, dejarlos influir en la designación del procurador, o sea, del fiscal, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar a las operaciones de la DEA en México. Y esto no se lo inventó Anabel Hernández. Esta historia que cuenta en su libro está reconstruida a partir de una serie de testimonios que fueron recogidos por la propia Fiscalía, es decir, la Procuraduría de México, en un proceso que se Sí, siguió en el año 2006. sí, esto de Anabel Hernández salió hace poquito, lo del libro, y ha sido un bombazo en México. Te voy a, te voy a leer, Roberto, uno de los primeros párrafos del libro, creo que es el segundo o tercero, donde se narra el encuentro entre este traqueto o narcotraficante llamado El Grande, que es era uno de los más El grande, importantes eso de es. El Grande, algunos de sus socios y AMLO. Abro comillas, dice así: los asistentes se sentaron al borde de las camas y cruzaron algunas palabras más. No había sillones. El Grande dijo que su compadre Arturo Beltrán mandaba un regalo, que esperaba que todo saliera bien en las elecciones y que estaba a la orden.
entregó la maleta con dinero a López Obrador, quien agradeció el apoyo y pasó la maleta al general Audomaro. Muchas gracias, dijo AMLO. Saludos al señor. Esto parece sacado de un texto de Juan Rulfo, Roberto. Sí, totalmente. Saludos al Señor, ¿no? Al Señor de todas las cosas. O sea, es casi una muestra de sumisión, ¿no? Al Señor. Eh, bueno, interesante la investigación de Anabel Hernández y ella misma había publicado días atrás otra columna también en Deutsche Welle en la que hablaba de la investigación que la Fiscalía General del Distrito Sur de Nueva York, me parece que es, y la propia DEA habían abierto contra Andrés Manuel López Obrador por su relación con el cartel de Sinaloa. Es decir, Martín, esto de que Andrés Manuel López Obrador tiene relaciones con el cartel de Sinaloa no es un invento de la reacción internacional de la burguesía ni de las transnacionales. O Ni de sea, Lofer. esto no es un tema de Lofer, esto es algo que se ha venido investigando y es algo que el periodismo ha documentado y la DEA investigó y documentó. Y según Anabel Hernández, las pruebas sólidas, así dice ella, pruebas sólidas que la DEA recopiló sobre la relación de Sinaloa con AMLO, apuntan a que Sinaloa entregó entre 2 y 4 millones de dólares para su campaña. Estamos hablando de la campaña del 2006, que es cuando se hicieron estas investigaciones. Las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y de la DEA corresponden a los años 2011-2012 y se refieren a la campaña del 2006, que no fue la que Andrés Manuel López Obrador ganó. De hecho, él hizo una acusación de fraude en esas elecciones. Fue muy famoso el fraude porque parece que en efecto le hicieron fraude, que él ganaba esas elecciones, pero le hicieron fraude. Pero bueno, esto es lo que se sabe de López Obrador. No se ha documentado que se sepa donaciones del cartel de Sinaloa para las elecciones que él ganó, pero que tiene relaciones con el narcotráfico, eso es de cajón, eso ya no se puede negar y eso en México es Vox Populi. Sí, y esto de lo que estamos hablando, Roberto, suena a una noticia meramente internacional que solo tiene que ver con México, pero la verdad es que el tema de la investigación de Hernández y de las relaciones de AMLO con los traquetos, en realidad tiene que ver, y la verdad es que mucho, con algo en lo que Ecuador está metido en estos días, yo diría que en estas horas, ¿no? Precisamente ayer, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hubo una audiencia por una demanda que el gobierno de este señor, me refiero a AMLO, le puso al Ecuador. AMLO, o sea, México, impulsa actualmente acciones internacionales en contra del Ecuador por el incidente, este famoso incidente de la embajada mexicana en Quito, esa acción que no tiene defensa jurídica, ¿no es cierto? Que fue cuando la policía ecuatoriana ingresó a la embajada eh, para sacar a Jorge Glass. Pues bien, parece que AMLO está enlodado hasta las orejas en este tema del que habla el libro de Hernández, como vemos. Sí, esto que dices de los casos del litigio México-Ecuador en la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a durar algunos años, porque bueno, porque así son los procesos en la Corte de La Haya, no se solucionan en meses. Y porque en este caso específico no solo hay la demanda que México le está poniendo a Ecuador por la violación de su embajada,
sino que hay una contrademanda, que es una de las grandes noticias de esta semana, la contrademanda que Ecuador le pone a México. A ver, la demanda que México le pone a Ecuador, básicamente en esa demanda México pide que se expulse a Ecuador de la ONU, una cosa un poco absurda. El propio secretario general de la ONU explicó a López Obrador que las cosas no las decide la Corte, las cosas de la ONU no las decide la Corte Internacional de Justicia, que para expulsar a un miembro de la ONU es el Pleno de la ONU el que tiene que, o sea, ¿cómo se llama? La Asamblea General de las Naciones Unidas es la que decide. Este parece que es un paso falso, un tiro al aire de la diplomacia mexicana, un poco para mí inexplicable, que estén pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que expulsen al Ecuador de la ONU, como si la Corte Internacional de Justicia tomara las decisiones de la ONU. Pide esta expulsión por las reiteradas, dice la denuncia de México, reiteradas violaciones a la Convención de Viena por su invasión a la embajada. ¿A qué se refiere con reiteradas? A que en la violación a la embajada hubo varias, no es que sean reiteradas, es que hubo varias, en ese momento, en esa noche, hubo varias violaciones, como por ejemplo el maltrato que recibieron los diplomáticos, como el señor ¿cómo se llama? Roberto Canseco es, ¿no? Que Canseco, sí, Canseco, sí. que después salió con cuello ortopédico, o sea, que a lo mejor se lo prestó Glass, ¿no? Porque Glass era el del cuello ortopédico. Porque lo que uno ve en pantalla tampoco es para cuello ortopédico. O sea, no es que lo tratan bien, pero no es para cuello ortopédico, que no joda. Ese otro cuello ortopédico se lo prestó Glass. Y bueno, otras cosas que señala México en la denuncia es que sus diplomáticos fueron hostigados porque salían en su carro, Canseco y alguna secretaria de la embajada salían en sus carros ya terminando la jornada laboral, se iban a sus casas y algún carro de la policía les seguía. Entonces ellos se sintieron hostigados y también se sintieron hostigados por una presencia masiva de policías en las afueras de la embajada. Si ellos hubieran visto lo que era la presencia de Scotland Yard en las afueras de la embajada ecuatoriana en Londres cuando se refugió ahí Julian Assange, se les caería la cara de vergüenza porque eso sí era presencia masiva. Había hasta francotiradores en las azoteas. Es, es, es algo, yo personalmente lo vi, o sea que no me estoy inventando. Esa es la demanda que México le pone a Ecuador. Y la que Ecuador le pone a México, que fue decía, es una de las noticias de la semana, tiene que ver con el asilo a delincuentes y con la intromisión en los asuntos políticos domésticos. O sea, esto va de largo. Y es posible que este escándalo, el escándalo del que hablamos al principio, el escándalo de las relaciones de México, de López Obrador con el cartel de Sinaloa, termine estallándole en la cara mientras estos procesos se estén resolviendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vos, Martín, escribiste esta semana, no, ayer me parece, ayer escribiste en Diario Expreso un análisis sobre la demanda ecuatoriana, digamos, la contrademanda ecuatoriana, y dices que esta contrademanda es una buena estrategia de Ecuador. Explícanos un poco por qué. Ah, así es, Roberto, pero antes de entrar en materia, es decir, en explicar un poco la nota que escribí sobre la demanda ecuatoriana, hagamos una pausa que hay algo que comunicar. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Así es, Roberto. En efecto, el día de ayer salió publicada una nota mía en Expreso precisamente sobre la demanda ecuatoriana, que es una contrademanda. De acuerdo a los analistas, hablé con varios analistas, incluso analistas y expertos en la Corte Internacional de La Haya. Tuve la oportunidad de conversar con alguno de ellos. Me decían que en efecto es una buena estrategia. Ecuador
con esa demanda que es una contrademanda, sale de la posición defensiva a una de contraataque. Parece que la idea es seguir esa máxima futbolera que dice que no hay mejor defensa que un buen ataque y que tiene lógica. La idea, o sea, atrás de todo esto, la idea es poner a México a la defensiva en dos temas fundamentales, ¿no? La ligereza con la que AMLO ha estado concediendo los asilos políticos, que está distorsionando esta institución del asilo político, y la injerencia suya personal en asuntos domésticos del Ecuador, que se deben básicamente a unas declaraciones que él hizo, unas declaraciones perversas, horrendas, diría yo, sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y las elecciones del 2023. Él hasta le quitó legitimidad al resultado de esas elecciones. En el fondo, lo que hay es una estrategia legal que consiste, de lo que se ve, en no dejarse encajonar o arrinconar en la demanda mexicana, que se produce en un campo de batalla, digámoslo así, donde tiene las de ganar, ¿no? Porque esto de invadir una embajada es muy difícil de defender, No hay defensa indefendible. posible, eso no se hace. Exacto. Pero a pesar de haber hecho eso y de estar en un terreno donde en los papeles es muy fácil ganar, pasar a la ofensiva abriendo un nuevo frente donde a México las cosas se le complican, y se le complican a México por culpa de su presidente, ¿no es cierto? Estas son las expresiones de AMLO que son imperdonables, y porque México deberá esforzarse en todos estos procesos por aclarar este abuso del asilo diplomático, porque ya han habido otros episodios. Está el tema de Pedro Castillo en Perú, donde también se quiso dar asilo a alguien que quiso dar un golpe de Estado, ¿no? Otra cosa que dicen los analistas, Roberto, es que con esta contrademanda ecuatoriana, lo que se va a lograr es que en un tiempo de unos años, que pueden ser 2, 3 o 4, los dos países finalmente lleguen a un entendimiento, un acuerdo amistoso, y de entendimiento fraternal, etcétera. Algo que ocurrió no hace mucho, entre Colombia y Ecuador. Esto fue en el 2013. Ecuador le había puesto una demanda a Colombia por las fumigaciones con glifosato y etcétera. Las relaciones estuvieron muy mal, pero finalmente la demanda Ecuador la puso en el 2008, me parece. En el 2013 llegaron a un acuerdo, todos felices, todos contentos, y no pasó nada. Estos entendimientos, básicamente, según me cuentan los diplomáticos, contemplan el retiro de las demandas de lado y lado, y esto es muy probable que ocurra con esto. Por eso esta estrategia ecuatoriana es una estrategia bastante sagaz. Sí, yo, retomando lo que decía, ¿no? Yo creo que es muy posible que a México mismo le interese llegar a un entendimiento, porque, vamos a ver, López Obrador tiene un rabo de paja de aquí a Roma. Y una vez que el Ecuador ha puesto sobre la escena el tema de la alegre manera como López Obrador concede los asilos políticos, en realidad está tocándole el centro del rabo de paja que tiene López Obrador. O sea, estamos hablando de que López Obrador ha concedido asilo de la manera más arbitraria a un vicepresidente sentenciado por recibir sobornos y cuya prelibertad fue costeada por los narcos. Acordémonos de los chats de Norero. ¿Cuánto es que pone Martín? ¿Cuánta plata pone Norero para
en el proceso para comprar al juez que le saque Glass. Bueno, según lo que él mismo dice en esos chats, 250 lucas, Sí, $250,000, que no es pelo de cochino, ¿no? o sea, si se empieza a tratar el tema de Glass en la Corte Internacional de Justicia, va a saltar eso, van a saltar la realidad de este señor que compartía estrategias judiciales y abogados, Harrison Salcedo, por ejemplo, con los narcos, y va a saltar el tema de cómo se financió Superlibertad y quién sabe cuántas cosas más vayan a saltar. O Antes de la sea, embajada, la opinión internacional puede empezar a conocer quién es Jorge Glass y eso no le va a gustar a México porque va a quedar bastante mal. sí, sí. Y hay una cosa adicional, Martín, y es el asilo político es una tradición latinoamericana. O sea, esto en Europa, en Estados Unidos no se entiende muy bien. El asilo político es una tradición latinoamericana que proviene de esta conflictiva historia del siglo XIX, de cuando las nuevas naciones latinoamericanas se ensañaron en décadas, casi el siglo XIX es un año de guerras civiles en distintas partes de América Latina, federales contra unitarios, conservadores contra liberales. Y era un recurso muy utilizado por líderes políticos, asilarse en una embajada de un país cuyo gobernante sea de una ideología afín, ¿no es cierto? Entonces, esta tradición que es específicamente latinoamericana y es un poco difícil de entender desde otros lados, es más difícil de entender aún cuando estamos ante el hecho de que un sentenciado por la justicia termina siendo asilado político en una embajada de un país vecino. Eso sí que no se entiende, que no tiene presentación. La otra cosa, aparte de este caso, es, no sé, esto es algo que yo no he oído hablar a los analistas, Martín. Todos dicen que de los argumentos del Ecuador, el más fuerte es este de la intromisión de México en asuntos nacionales. Menos aún que el tema del asilo a un sentenciado. Yo no entiendo muy bien cuál es la lógica de eso. Para mí, en mi tonto pensamiento, yo veo que la concesión de asilo a Jorge Glass es de hecho una intromisión en asuntos Claro. nacionales, en asuntos internos. No solo que es una intromisión, sino que es una intromisión más real, si quieres, que la intromisión de las declaraciones, porque vamos a ver, él puede poner en duda el proceso electoral ecuatoriano y decir que esas elecciones fueron alteradas mediante el asesinato de Fernando Villavicencio, esa basura que el tipo habla. Pero eso, finalmente, eso son palabras, ¿no? O sea, él puede decir lo que le dé la gana, pero cuando el México concede asilo político a un prófugo de la justicia, en los hechos está impidiendo que la justicia ecuatoriana, que la justicia se aplique en el Ecuador. O sea, eso me parece a mí que es un caso de intromisión en asuntos internos, la concesión del asilo a un perseguido, a un perseguido por la justicia por delitos comunes. Eso me parece a mí más grave como intromisión, no solo que me parece más grave éticamente, sino que como intromisión me parece que es más grave y más efectiva. Y de hecho, la posición de México ha sido, y hasta la semana pasada, la canciller Alicia Bárcena insistía en que Ecuador debe entregarle a Glass, yo usaba esa palabra, Ecuador debe entregarnos a Glass, como si Glass ya fuera de ellos, por el hecho de haberle concedido un asilo político. Esa ha sido la posición de México. Pero a mí me está dando la impresión de que eso del pedido de que les devuelvan a Glass como que se ha ido apagando, ¿no? Me da la impresión de que se ha desinflado. Ya no se escucha decir esto ni a Bárcena en estos Es últimos verdad. días, ni a AMLO, ni a los amigos de la Revolución Ciudadana en México. Y este lunes, cuando el representante de México, Alejandro Celorio, pidió medidas cautelares en contra del Ecuador,
no había nada sobre el regreso de Glass. Yo la verdad me esperaba que ese iba a ser uno de los pedidos, ¿no? Que se lo devuelvan a Glass y que lo pongan en Ciudad de México para que llegue y se abrace fraternamente con los Sí, compañeros Patiño, Mora, Viteri, Italia. Rivadeneira y demás. Sí, y Sí, esto ya como que se no. olvidaron. Básicamente las medidas cautelares que pide México tienen que ver con la protección del local de su embajada. Que parece obvio, pero que también es sospechoso. O sea, de lo que se vio el pedido mexicano, a ver, lo que ellos piden es que el gobierno del Ecuador no acceda a los documentos, a los registros, a las computadoras de la embajada y que garantice su inviolabilidad, lo cual es compatible con el pedido de Glass de que no, la justicia Sí. no descargue los teléfonos celulares suyos que fueron obtenidos en el asalto a la embajada. Bueno, sobre lo del teléfono de Glass, hace poco un juez ya desestimó el pedido de Glass de que no se Ajá. abran, ¿no? O sea, se van a abrir ese par de artefactos y veremos salir sapos y culebras seguramente de esos teléfonos. Pero bueno, es de rigor, yo creo que es de rigor que México pida esto de que no se toquen los Ujú. computadores, eso, ¿no es cierto? Sí. Pero como tú dices, ¿no? También es sospechoso, porque si uno conoce a nuestro ex vicepresidente y al presidente mexicano con todo esto, ¿no sería raro que en esa embajada haya evidencias muy comprometedoras? Imagínate lo que pudo haber sido o lo que puede haber en la correspondencia entre la Embajada de México y su Cancillería. Todos esos diálogos sobre ¿no es cierto? Cualquier diálogo entre esa alegación y un gobierno, o sea, el gobierno de México, que como se ve, lo que se está viendo, está comprometido hasta las orejas con los narcos, ¿no? Entonces, también es cierto, yo digo, tiene razón en México en pedir que no se toquen los registros, pero uno también tiene razón a sospechar de los registros, dado el comportamiento del gobierno de México. En un país, el Ecuador, que está tomado por los carteles mexicanos, precisamente, ¿no? Entonces es como muy ingenuo pensar que el tema de la relación de el gobierno de López Obrador con el cartel de Sinaloa, con los narcos mexicanos, y la complacencia con la que esos narcos empezaron, la complacencia del gobierno de Rafael Correa, con la que esos narcos empezaron a hacer negocios en el Ecuador, no tengan nada que ver con la crisis diplomática actual y con el hecho de que Glass haya buscado asilo en esa embajada y que sea precisamente ese país el que concede asilo a todos los prófugos correístas que con razón o sin ella, es decir, con boleta de captura o sin ella huyen para México, ¿no? Algunos huyen para México nomás por su mala conciencia. Ah, esto de que Norero haya pagado $250,000 para que los jueces le dieran la libertad a Glass y resulta que Norero trabajaba con los operadores de los carteles de Sinaloa y de Jalisco, es decir, que los lobos y los choneros y nuestros grupos mafiosos locales son franquicias de los carteles mexicanos. Todo esto está Sí. evidentemente relacionado, ¿no? Sí, y mira, hay una cosa absolutamente innegable, Roberto, que es que esa amistad, esa buena relación, esa empatía entre la Revolución Ciudadana Ecuatoriana y el gobierno de AMLO y su círculo, es una relación que levanta suspicacias, ¿no? Las dos fuerzas han sido amigas de esta idea de abrazos y no balazos, ¿no es cierto? Y quizás por eso estaban tan interesados en que haya muchos abrazos entre los compañeros revolucionarios en Ciudad de México, y todo al abrigo
de AMLO. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.